Gloria a Dios. En esta hora agradecemos al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Y hoy, como ya lo habíamos dicho, hoy voy a hablar como segunda parte de lo que comenzamos el domingo pasado. Estuvimos hablando bajo el tema los hijos del arrebatamiento, los hijos del arrebatamiento. Hoy tenemos la segunda parte de este importante tema que Dios puso en mi vida justamente el domingo en la madrugada. Yo no estaba seguro de lo que tenía que enseñar, pero le voy a explicar brevemente lo que estuvimos hablando el domingo pasado, porque es muy importante que usted sepa por qué le hemos llamado a esta enseñanza, a esta predicación, los hijos del arrebatamiento. Todos los que somos padres y estamos criando, yo soy un ejemplo de un padre que está criando. Tengo dos hijos, uno de 6 años y uno de 2 años. Todos los que estamos conscientes de que vivimos en los últimos tiempos, sabemos que va a depender de nosotros los padres, que ahora nuestros hijos que están creciendo, nuestros niños, nuestros preadolescentes, incluso nuestros adolescentes, nosotros somos responsables de que ellos terminen adorando a Dios y que se conviertan en los hijos del arrebatamiento. Que cuando Jesús regrese por su iglesia, no solamente nos vayamos los adultos que hemos entregado nuestro corazón a Jesús, sino que también nuestros hijos puedan volar al cielo con nosotros. Entonces, este es un asunto que nos debe de inquietar. Este es un asunto que nos debe de ocupar, porque dice la Biblia, le voy a dar un pequeño resumen de las cosas que hablamos el domingo pasado. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, verso 34. Vamos a buscar, si usted tiene una Biblia, Mateo capítulo 10, verso 34. Mire lo que dice este pasaje que mi Señor Jesucristo hizo ver a sus discípulos. Él se encontraba en un tiempo de evangelismo, porque ese era uno de sus propósitos. Y mire lo que dice Mateo capítulo 10, el verso 34. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10, 34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no vino para traer paz si Él es el príncipe de paz? Eso lo explicamos el domingo a grandes rasgos. La realidad es que antes de que venga la paz a tu casa, tiene que haber guerra, porque el Dios de este mundo, que es Satanás, no quiere dejar a la gente libre para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando el evangelio llega a una casa, muchas veces vamos a ver división, contienda, pleito. El que evangeliza va a ser perseguido. El que evangeliza va a sufrir tribulación por su fe. Entonces, esto es lo que está pasando y esto es lo que puede pasar. Hoy tenemos a muchos adolescentes en contra de la fe de sus padres, la fe cristiana que alguna vez los padres predicaron a los hijos, ya no existe. Hoy los hijos se están apartando de Dios cada día más, y eso se debe a que algo hicieron mal los padres. Somos nosotros, yo me incluyo, porque yo estoy criando hijos. Somos nosotros los padres los que tenemos la mayor parte de responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Es cierto, hay muchos maestros que están ocupando ese lugar. Tenemos los maestros de la escuela, tenemos los amigos, tenemos las redes sociales, tenemos los programas de televisión. Todos ellos son maestros de tus hijos, pero nosotros deberíamos de ser los que más influenciamos a nuestros hijos. Ese es el problema de los últimos tiempos,
que la mayoría de los hijos están siendo educados fuera de casa. Los valores, la conducta, el carácter de los hijos se está determinando fuera de casa. Muchas personas están trabajando y los hijos en una guardería. Tus hijos siendo instruidos por maestros que no aman a Dios, que no temen a Dios, que no respetan, que no honran a Dios. La televisión, las malas amistades, todas esas cosas están instruyendo a nuestros hijos. Y esa es la razón de por qué muchos no quieren saber de Dios. Pero creo que el problema más grande somos nosotros los padres. Somos los que hemos instruido mal a nuestros hijos. Por eso dice aquí que antes de que venga la paz a un hogar, tiene que haber guerra. Muchas veces la gente a quien le predicamos se va a oponer a la verdad de Jesús. Por eso dice Mateo 10:35, Mateo 10:35, hablando al Señor Jesús, dice también: porque he venido para poner en disensión, en pleito, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 10:36. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos de tu fe son los propios miembros de la casa. Hoy tu hijo te obedece porque es niño. Hoy tu hija te obedece cuando sales y ella te acompaña porque es una niña. Pero ¿qué va a pasar los próximos años? ¿Qué va a suceder los próximos años? Que Dios no lo quiera, tus hijos crezcan sin fe, la fe en Jesús de Nazaret, y que ellos mismos sean tus enemigos de tu fe. Te vas a sentir completamente destruido moralmente hablando, porque vas a decir: ¿cómo es posible? Mis hijos crecieron en el Evangelio y mira nada más, no quieren saber nada de Dios. Y sabe, por eso dice aquí: el que ama, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso quiere decir que allí comienza el problema. Cuando en nuestra casa nuestros hijos aman más a los padres que a Dios, y cuando en la casa los padres aman más a los hijos que a Dios. Esto es un problema. ¿Y por qué le he llamado a esta enseñanza la parte 2 de los hijos del arrebatamiento? Mire lo que dice Daniel capítulo 11, el verso 36. Daniel capítulo 11, verso 36. Fíjese usted que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo, los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús dijo: consumado es. Ok, no piense usted que apenas estamos en los últimos tiempos. No, Jesús dijo el día que fue crucificado, Él dijo: consumado es. Todo lo que yo he hecho está terminado. Y desde ahí comenzaron los últimos días. Y Dios dice que 1000 años es como un día. Entonces llevamos casi ya 2000 años en los últimos días, pero ahora estamos más cerca que nunca. Fíjese las características del anticristo. ¿Por qué es importante que usted sepa de cuál será el carácter del anticristo y qué hará para que la gente lo siga, incluyendo tus hijos, a quien usted quizá no valoró como personas importantes para que conocieran a Jesús? Dice Daniel 11:37. Mire lo que dice Daniel 11:37. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí están describiendo, en un solo versículo bíblico, están describiendo cómo será el anticristo. Será una persona cuya ascendencia será judía, aunque no lo crea. El anticristo tendrá ascendencia judía, pero él no querrá saber nada del Dios de Israel, del Dios de la Biblia. Además dice que ni del amor
de las mujeres. En otras palabras, seguramente será un homosexual. Es una persona que no querrá tener relaciones ni de amistad, no querrá tener comunión con una mujer, desde luego, no querrá tener familia, y si lo vemos juntos estará unido a otra persona homosexual. Y este es el problema que vivimos. Todo lo que está sucediendo en este tiempo con relación a la inmoralidad, a la impureza y a la perversión sexual nos está mostrando cada día más que muchos amados homosexuales, a quienes amamos, muchos amados homosexuales están tomando cargos públicos, cargos de poder y de autoridad en las naciones. Y para allá vamos. Como dijo el Señor, como le dijo a mi Jesús dice que como en los días de Lot y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Lot, usted sabe la perversión que imperaba allá en Sodoma y Gomorra. Así está sucediendo ahora. Hay mucha inmoralidad sexual y estamos viendo que muchos amados homosexuales y lesbianas están ocupando cargos de autoridad. Y Dios bendiga, porque Dios tiene siempre paciencia para todos nosotros. Entonces dice también que se va a levantar contra todo Dios. O sea que Él no va a permitir el culto de ningún Dios. Por si alguien pensaba, ¿no? Yo estoy en la santería, yo adoro a los santos de la santería, y yo hago mis cultos de santería, yo hago mis trabajos de vudú porque creo en cierto tipo de prácticas ocultistas. No, perdóname. El diablo, que tiene una mezcolanza de tantas cosas, el diablo está en la santería, en la brujería, en la hechicería, pero el diablo no va a querer que se le dé culto a ningún santo, a ninguna virgen. A ninguna religión que hoy existe se le dará oportunidad de rendir culto a sus dioses. El único que querrá ser adorado será el anticristo. Entonces póngame mucha atención, porque en estos días de pandemia, en estos días que está usted encerrado, esta es la mejor manera para mostrar nuestro cristianismo. Esto es lo que mejor podemos hacer para estos días que vivimos en pandemia. Póngame mucha atención, porque repito, todo comienza desde antes de nacer. Todo comienza desde antes de nacer. El primer consejo, que está inspirado en la cultura judía y que es bíblico, es: comience poniendo nombres bíblicos a sus hijos. Si usted tiene la dicha de todavía no tener hijos y está usted casado en Cristo, bendito sea el Señor, porque usted podrá orar para que Dios le revele cuál será el carácter de su hijo, y de acuerdo a su carácter ponerle el nombre, porque todos los nombres representan la personalidad de ese niño o de ese bebé, y eso es lo que van a desarrollar al pasar los años. Quiero que sepa que los nombres de las personas determinan su carácter. Yo siempre le he dicho a la iglesia, y por eso es que a veces yo me disgusto, me da celo, porque veo a mujeres embarazadas que son cristianas y tienen esposos cristianos, pero ni por enterados, cuando su servidor, este pastor, les ha enseñado que hay que buscar nombres bíblicos para los hijos. Y a mí me inquieta saber que hay gente que ni le preocupa, y algunos ni siquiera consideran que el nombre va a determinar el carácter de los hijos. Muchos hombres y mujeres cristianos les importa un comino escogerle un buen nombre a su hijo. Es más, los nombres que escogen son paganos. Los nombres que escogen son de personajes que muchas veces el sentido o el significado del nombre es contra Dios. Por eso le digo que es una bendición ser cristiano y después tener hijos, porque tú ya sabes esto, que debes de buscar un buen nombre a tu hijo, un nombre que sea bíblico, un nombre que tenga que ver con Dios. Esto es
clave para el carácter y el destino de nuestros hijos. Los judíos lo sabían. Sabían en su ADN espiritual que ellos necesitaban no solamente darle buenos valores a los hijos, no solamente afirmar a los hijos y darles estima propia, no solamente ellos estaban preocupados en eso. Ellos querían comenzar con la educación del hijo, pero tenían que buscarle un nombre, un buen nombre que describiera lo que sería el hijo. Mire usted, fíjese, le voy a dar unos ejemplos. Las 12 tribus de Israel, que son 12 personas que fueron hijos de Jacob, cada uno de ellos tuvo un nombre que estuvo determinado por cómo se sentía la mujer que dio a luz a ese hijo. Usted sabe que Jacob, que dio lugar a Israel, tuvo 2 esposas, a Raquel y a Lea. Eso es una desgracia. Raquel y Lea eran esposas de Jacob y cada una de ellas le dio hijos, pero también usaron a las criadas para engendrar hijos. Y mire, por ejemplo, Rubén, que fue el primer hijo de Lea. Rubén, ¿qué significa Rubén? Significa ved un hijo. Ved un hijo. ¿Por qué le llamó Rubén? Porque ella pensaba que de esa manera su marido le amaría. Rubén. Por ejemplo, el segundo hijo de Lea fue Simeón, que significa oír, oír. ¿Y por qué le puso oír? Porque ella dijo, Dios me oyó. Ella estaba tan triste. Lea era la mujer menos amada y estaba tan triste que quiso darle otro hijo para retener al esposo. Y ella oró y Dios le oyó. Por eso su hijo Simeón significa oír, porque ella le puso ese nombre porque Dios había oído su oración de tener otro hijo. El tercer hijo se llamó Leví, que significa unido. Leví quiere decir unido. ¿Y por qué le llamó unido? Porque ella dijo, mi marido se unirá conmigo. Vea cómo los judíos, dependiendo de la situación que vivían, era como le ponían nombre a sus hijos. Y ella dijo, le voy a llamar Leví porque mi marido se unirá conmigo. Y Leví quiere decir unido. Después el cuarto hijo de Lea, la despreciada, fue Judá. Mire de dónde viene Jesús de Nazaret, de la tribu de Judá, y fue el cuarto hijo de Lea. ¿Por qué le llamó Lea a su cuarto hijo Judá? Judá quiere decir alabado. Judá quiere decir alabado. ¿Por qué le llamó así a Judá? Porque ella cantó a Dios y dijo, alabaré al Señor. Judío quiere decir alabanza a Dios. Imagínese usted. Ella estaba contenta porque le había dado 4 hijos a Jacob y pensó que de esa manera sería amada. Después, los hijos de Raquel. Usted sabe que Raquel no podía tener hijos, entonces tomó a su sierva Bilhá. Ella quedó embarazada y Raquel le puso al primer hijo Dan. ¿Y sabe qué quiere decir Dan? Juez. Algunos dicen que el anticristo seguramente será de la tribu de Dan. Son especulaciones, conjeturas, lo que sea. Pero Dan, que es uno de los 12 hijos de Israel, Dan significa juez. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Raquel pensaba que Dios la estaba castigando por no tener hijos. Y le llamó juez porque ella dijo, me juzgó Dios y me oyó. Pero no tenía un hijo ella, sino su sierva, su criada Bilhá. Después, el sexto hijo que le dio la criada Bilhá se llamó Neftalí. Neftalí quiere decir luchas. Neftalí quiere decir luchas. ¿Y sabe por qué le puso Raquel así a este niño? Porque ella dijo, con luchas de Dios he contenido. Se la pasaba peleando con su hermana por el amor de Jacob. Y ella se sentía tan mal que su hijo Neftalí le puso
le puso el nombre de Neftalí, porque Neftalí quiere decir luchas. Después Lea ya no pudo tener más hijos y tomó a su sierva Silpa, y dio a luz a su séptimo hijo llamado Gad. Jacob tuvo 12 hijos, el séptimo se llamó Gad, era hijo de Silpa, sierva de Lea. ¿Y sabe qué quiere decir Silpa? Perdón, Gad. ¿Sabe qué quiere decir Gad? Gad quiere decir una tropa, porque sucedió que cuando ella estaba dando a luz, léase en su casa Génesis 30:11, una tropa venía y su nombre de Gad significa una tropa. Después Lea, por medio de su sierva Silpa, dio a luz el octavo hijo, que fue Aser. Aser quiere decir feliz. Aser quiere decir feliz. ¿Y sabe por qué le dio este nombre? Porque ella dijo: las mujeres me dirán dichosa. Las mujeres me dirán dichosa. Después Lea volvió a tener otros 2 hijos. Parecía que había quedado estéril, pero no, volvió a dar otros 2 hijos. Entonces el 9º hijo le llamó Isaacar. Isaacar quiere decir contratar. ¿Sabe por qué? Porque ella dio a su sierva a su marido. Por eso le llamó contratar. El 10º hijo de Lea se llamó Zabulón. Zabulón quiere decir morada, porque ella dijo: ahora morará conmigo mi marido. Imagínese usted, pobres niños, con un nombre que estaba determinado por la conducta o el carácter de la mamá. Finalmente Raquel dio a luz hijos. Ella era estéril, pero dio a luz hijos. Y los 2 últimos hijos que dio fueron el 11º hijo, José, y el 12º hijo, Benjamín. ¿Sabe qué quiere decir José? José quiere decir añadir. ¿Por qué? Porque ella, cuando dio a luz este hijo, ella dijo: Dios me ha quitado mi vergüenza, Dios me ha quitado mi afrenta. Y por eso José quiere decir añadir. Es decir, Dios me añadió y me quitó mi afrenta. Después dio a luz a Benjamín, que fue el último, que por cierto, cuando dio a luz a Benjamín murió Raquel. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. ¿Sabe por qué? Porque realmente el nombre se lo puso Jacob. El nombre se lo puso Jacob. Por eso Génesis capítulo 32. Vaya rápidamente a Génesis capítulo 32, verso 26. Qué importante es los nombres de nuestros hijos. Qué importante es los nombres de nuestros hijos. Por eso dice Génesis 32, 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Verso 32, 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Fíjese lo que le dijo el ángel que peleaba con Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Por cierto, Jacob quiere decir, es un nombre horrible, tranza, embustero, realmente mentiroso. El nombre de Jacob significaba todo lo malo, y eso era Jacob antes de acercarse a Dios. Antes de tener un encuentro con Dios, Jacob era de lo peor. Pero dice Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No es que haya luchado con Dios, aunque pareciera que así fue. No, el ángel está diciendo: te vas a llamar Israel, porque eres como un príncipe que ha estado con Dios y ha peleado con los hombres y has vencido. Eso es lo que significa Israel, príncipe, el que lucha con Dios, no contra Dios, sino con Dios. ¿Y sabe por qué le fue cambiado su nombre? Póngase a pensar usted.
Él tenía un horrible nombre que determinaba su carácter. Pero cuando tuvo Jacob un encuentro con Dios, le fue su nombre cambiado. Quiero que sepa qué es lo que va a suceder cuando lleguemos al cielo. Si nuestro nombre es pagano, Dios nos va a cambiar el nombre por otro que va a determinar nuestro carácter por todos los siglos. En Apocalipsis capítulo 2 verso 17, Apocalipsis 2, 17. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el fin de todas las cosas. Y mire cómo dice aquí, Apocalipsis capítulo 2 verso 17. Este es un mensaje a una iglesia, y mire lo que dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere en su camino con Dios, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y seguramente es un nombre nuevo, porque estaremos con él, y nada pagano, nada inmundo puede entrar al cielo, ni tu nombre. Yo no sé cómo hay personas que le ponen nombres horribles a sus hijos. Incluso aunque parece que no es horrible, usted tiene que conocer el significado del nombre, porque eso va a determinar quién eres. Por ejemplo, los hinduistas les gusta poner el nombre de Mirabai. Mirabai es un nombre que tiene que ver con el Medio Oriente, y lo ocupan mucho en el budismo y en el hinduismo. Pero Mirabai quiere decir diosa del amor. Mirabai quiere decir diosa del amor. Entonces tú estás prácticamente poniéndole el nombre a tu hija para que sea diosa del amor. Es como algunos amados, con mucho respeto lo digo, quizá fue ignorancia, quizá los malinformaron. Por ejemplo, hay muchos que le han puesto por nombre a sus hijos, a sus hijas. Por ejemplo, a sus hijas, Jezabel. No, búsquese un nombre de un personaje bíblico que haya vivido y haya terminado bien su carrera con Dios. No se busque el nombre de un personaje bíblico que haya terminado mal. Por ejemplo, Abraham significa muchos. Sarai significa contenciosa. Si usted le llama Sarai a su hija, eso quiere decir contienda. Sara quiere decir dama o princesa. Mire cómo Dios fue cambiando el nombre a muchos personajes bíblicos. Repito, Abraham significa muchos. Abraham significa padre de muchos. Sarai significa contenciosa. Sara significa dama o princesa. Oseas significa salvación. Josué significa Dios es salvación, porque Dios le cambió el nombre a a Oseas. Oseas, hijo de Nun, le fue cambiado su nombre a Josué, que significa Dios es salvación. Simón, que es el apóstol Pedro, antes de llamarse Pedro se llamaba Simón, significa él ha oído. Pero Pedro significa piedrecilla, y Saúl significa solicitado. Cuando ya se le llamó Pablo, significa pequeño, humilde. Pablo quiere decir pequeño y humilde. Imagínese usted por qué Dios le puso a Pablo pequeño y humilde. Porque él era un hombre muy inteligente, muy sabio de acuerdo al mundo. Él había sido un fariseo de fariseos, instruido a los pies de los mejores maestros. Así que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Yo creo que sabía que Pablo tendría problemas de orgullo, y efectivamente él lo cuenta, de que Dios le envió un aguijón para que no se enorgulleciera por todas las revelaciones que había recibido de Dios. Entonces vea cómo Dios le va a cambiar el nombre a muchos que tienen un nombre pagano. Pero no espere, si usted todavía no tiene hijos, búsquese un nombre bueno, búsquese un nombre de un personaje bíblico que haya comenzado
o si no comenzó bien, que haya terminado bien. Especialmente un personaje bíblico que haya vivido y haya muerto honrando a Dios. Entonces yo quiero decirle con todo mi corazón que usted tiene que comenzar desde antes de que los hijos nazcan. Antes de que los hijos nazcan, usted tiene que darle un nombre correcto. ¿Sabe? No es suficiente enseñar valores. No es suficiente darles estima o autoestima buena a los hijos. No es suficiente afirmarlos. Hay que comenzar por su carácter, y el carácter se determina por el nombre. Entonces, 4 asuntos de la vida que la cultura judía, escúcheme bien, 4 asuntos de la vida que consideran los padres judíos con sus hijos. 4 asuntos importantes en la vida, y ellos trabajan por esos 4 asuntos con sus hijos. Estos son consejos del Antiguo Testamento, de la cultura judía, que están en la Biblia, desde luego, y son importantes que los valoremos. Aprendemos mucho de esos consejos de los judíos, porque nuestro cristianismo tiene raíces judías. Pero no deje de considerar lo último que le voy a decir. Entonces, ¿cuáles son esos 4 puntos importantes que los judíos toman en cuenta cuando instruyen a sus hijos? Número 1, ya se lo dije, ponerle un buen nombre a sus hijos, pues eso significará su carácter y su destino. Número 2, ¿qué otro asunto importante es para los judíos con relación a sus hijos? Número 2, alentar y afirmar a los hijos de manera consistente. Los practicantes del judaísmo saben que los hijos deben de ser alentados, animados, empujados y afirmados. Note, ¿qué es alentar? Es cuando tú y yo animamos a nuestros hijos. Si mis padres no me hubieran animado a hacer mis tareas, a ir a la escuela, a levantarme temprano, a bañarme, a desayunar, porque cuando uno es niño no tiene ganas de levantarse temprano ni de bañarse, pero para eso están los padres, para levantar a los hijos, para bañarlos, para empujarlos en sus tareas, para hacerlos que vayan a la escuela, dejarlos en la escuela, mirar que salgan de la escuela. Estoy hablando de cosas seculares, pero lo mismo sucede con la Biblia. Si mis hijos quieren leer la Biblia es porque seguramente han escuchado las historias, han escuchado cómo yo platico, cómo yo les cuento las historias de los personajes bíblicos. Mis hijos no van a recibir aliento por sí solos, se los tengo que dar yo como padre. Los tengo que empujar, los tengo que animar y los tengo que afirmar. ¿Qué es afirmación? Afirmación es cuando tú le dices a tu hijo un elogio, cuando tú le describes quién es tu hijo. Muchas veces es bonito cuando le decimos a nuestros hijos: hijo, tú eres un campeón. Me gusta, hijo, me gusta cómo estás creciendo. Hijo, yo te amo, eres mi hijo amado. Eres, juntamente con tu hermano y tus otros hermanos que no están aquí, todos ustedes fueron amados y son amados y deseados por nosotros. Cuando tu madre y yo supimos que tú ibas a venir, nos sentimos contentos porque tú eras bienvenido, hijo, y eres bienvenido, te amamos. ¿Se acuerda cuando nuestro Padre Celestial, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán a los 30 años, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado? Vea qué importante es que los hijos escuchen de tus propias de tu propia boca. Es importante que tus hijos escuchen palabras de afirmación, palabras de ánimo, palabras que los hace sentir bien. Hijo, te amo, eres mi hijo amado, estoy complacido con tenerte. A pesar de que fallen, a pesar de que no hayan hecho algo bueno. Jesús todavía no había hecho grandes milagros, grandes prodigios. Él estaba comenzando su ministerio a los 30 años, pero se escuchó una voz, y fue 2 veces.
Se escucharon 2 veces una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, estoy complacido con mi hijo. Esas son las palabras de afirmación. Nuestros hijos tienen que sentirse seguros, firmes en que son criaturas, en que son hijos deseados, amados, anhelados. Es horrible cuando tú le dices a tu hijo: ¿para qué naciste? Hubiera preferido que te hubieras muerto. Eres como un aborto. Te odio, te aborrezco. ¿Por qué naciste? Te pareces al bueno para nada de tu padre. Eres un negro. Eres un asqueroso. Yo no sé por qué te tuve como madre. Hubiera preferido que no hubieras nacido. Esas palabras, juntamente con las del padre: eres un inútil, un tarado, no sirves para nada, un idiota. A ver, idiota, todo se te cae. A ver, ayúdame a hacer esto. Pero parece que eres un torpe, un burro, no sirves para nada. Esas palabras inmundas, esas palabras puercas, púdrelas en el nombre de Jesús. Púdrelas, porque eso ha hecho daño a tus hijos. Por eso tu hijo es un inútil, no sirve para nada. Tu hijo no quiere hacer nada porque está desanimado y nunca fue afirmado. Nunca lo afirmaron tus palabras. Lo desafirmaron, no lo afirmaron, lo desafirmaron. Hasta mi Jesús recibió palabras de ánimo y hasta mi Jesús recibió palabras de afirmación de su Padre Celestial. Jesucristo hombre escuchó: este es mi hijo amado, y eso lo ayudó en su ministerio. El tercer punto, ya le dije 2 puntos. El primero, ponerle el nombre, un buen nombre, porque eso determina el carácter. Consejo número 2, animar y afirmar a los hijos. Consejo número 3, determinar las acciones propias para enseñar y, si es necesario, disciplinar a tus hijos. Fíjese usted que muchos leen Proverbios 22:6. Yo lo he leído, yo no lo entendía hasta hace algunos años atrás. Proverbios 22:6 dice: instruye. A ver, vamos a ponerlo, es un versículo tan famoso. Proverbios 22:6. Este versículo nos dice que los hijos deben de ser instruidos de acuerdo a su carácter. Los hijos deben de ser instruidos de acuerdo a su personalidad. Y el punto 4 que los judíos consideran con sus hijos es estar al pendiente de su desarrollo y de su madurez. Y le voy a decir que ellos consideran 5 puntos importantes en su desarrollo. Ellos consideran 5 ciclos importantes en su desarrollo. La vida está llena de ciclos, así como la naturaleza tiene muchos ciclos, la noche y el día. Las estaciones del año son un ciclo: primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Ese es un ciclo. Usted sabe que la vida del hombre es como un ciclo. Comenzamos gateando, somos bebés y comenzamos gateando, pero vamos creciendo, vamos caminando, vamos corriendo. Y parece que cuando ya somos ancianitos, vamos de regreso, otra vez a gatear. Ya no podemos caminar y vamos a gatear otra vez. Entonces, así es la vida, es un ciclo. Los judíos consideran 5 partes importantes durante la vida. 5 aspectos importantes en la vida en cuanto al ciclo, en cuanto al desarrollo natural de los hijos. Son 5 ciclos importantes. Escuche bien, ¿cuáles son los ciclos de la vida para el pueblo judío? Le estoy hablando de todo esto y es bíblico, ¿ok? Es bíblico. Entonces, fíjese usted cuáles son esas 5 etapas de la vida que son importantes para el pueblo judío y que deberían de ser para nosotros, porque nosotros tenemos a nuestro Salvador y tenemos raíces judías en nuestra fe. Entonces, vamos a ver cuáles son esas 5 etapas importantes en la vida de los niños, desde que es niño hasta adulto, para un judío. Los 5
los 5 ciclos de la vida para una persona de la cultura judía son los siguientes. En primer lugar, la circuncisión al 8º día. Todos los judíos, los practicantes de la religión, saben que el pacto que se estableció por Abraham de circuncidar a los hijos a los 8 días era importante para no ser cortado de su pueblo. Entonces todos los hijos de 8 días de nacidos van con el sacerdote, realizan la circuncisión, y ese día incluso los padres dan a revelar el nombre del hijo. ¿Qué es para nosotros? ¿Cuál es la señal de pacto para nosotros? Que Jesús es nuestro Salvador, que derramó su sangre, que vertió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero como nuestros hijos todavía no entienden eso, un bebé de 8 días de nacido no entiende eso. Pero ¿qué hacen los hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos de ir y presentar a nuestros hijos. Eso es importante, presentar a nuestros hijos. Ese día tenemos que pedir que se invoque una oración. El padre tiene que orar por el hijo, la mamá tiene que orar por el hijo, la hija, por el bebito que están presentando delante de Dios. El pastor, el ministro de culto, tiene que invocar el nombre de Jesús, tiene que poner sus manos, tiene que consagrar ese bebé a Cristo Jesús. Ahorita todavía no será un hijo de Dios, pero con consagrarlo se está marcando al hijo, se está poniendo al hijo en las manos de Dios. Muchos padres, quitados de la pena, nunca han presentado a sus hijos. Desgraciadamente vivimos días donde la gente está más preocupada por hacer una fiesta, la fiesta del primer año, la fiesta de los 3 años, en lugar de presentar a los hijos delante de Dios para sellarlos y marcarlos, y que Dios los guarde y los proteja con su sangre preciosa hasta el día en que ellos tomen su decisión para seguir a Dios, para entregarle su corazón a Jesucristo. Entonces, ese es el primer punto importante para los judíos: presentar a un bebé a los 8 días de nacido para hacerle su circuncisión y marcarlos como parte del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que el pacto que hacemos con Dios no es entre bebés, sino entre gente adulta, cuando ya reconoce quién es Dios, cuando ya reconoce la salvación por Cristo Jesús. Así que los hijos se tienen que presentar delante de Dios. Bien, el punto 2 es cuando los hijos en Israel llegan a los 13 años. En Israel llegan a los 13 años. Los 13 años para el pueblo judío es alcanzar el tiempo de la responsabilidad de los actos. En otras palabras, es como alcanzar la mayoría de edad, donde los hijos se hacen responsables de todo lo que hacen. Se lo digo de otra manera: en los países occidentales como México, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Si un niño, si un adolescente, si una persona de menos de 18 años comete un delito, no pueden castigarlo como un adulto, porque dicen: es un niño, es un adolescente, todavía no sabe lo que hace. Se equivoca. Para el pueblo judío los 13 años son importantes. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde a ellos en Israel se les llama los hijos de la ley. Ya son responsables de sus actos, ya son responsables de sus acciones. Así que en Israel, los que practican el judaísmo, cuando un niño llega a los 13 años, le dicen sus padres: hijo, a partir de este día que cumpliste 13 años, ya eres responsable de tus actos. Ya conoces la ley, porque fue instruida la ley desde que comenzaron a escuchar. Cuando nacen un niño ya escucha. Hasta los 13 años fueron instruidos en la ley, en la Torá. Así que cuando llegan a los 13 años, ellos ya saben cuáles son los mandamientos de Dios. Hay 613 mandamientos en la Biblia. Ya saben la mayoría de ellos, comenzando con los 10. Así que al llegar a los 13 años ya son responsables
No sucede así en Estados Unidos, ni en México, ni en los países occidentales. En muchos países la mayoría de edad se alcanza a los 18, a los 20 años, a los 21 años. Para el pueblo de Israel, para los judíos practicantes de la religión, esto se alcanza a los 13 años. ¿Sabe? Desgraciadamente, en nuestro país México, muchas veces se le hace una fiesta a la niña a los 15 años, al adolescente de 15 años, y le dicen sus padres: hija, pues ya eres responsable, ya podrás tener tu novio, ya podrás irte con tus amigos a una fiesta. ¿Cuántas cosas se dicen entre los que no conocen a Dios y aún los que conocen a Dios? Se preocupan más por la fiesta de los 15 años que porque ellos conozcan la ley de Dios. Y por esa razón tenemos tantos problemas. Es en este momento donde el pueblo judío le enseña a sus hijos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 5. Los padres judíos enseñan a sus adolescentes de 13 años. Proverbios capítulo 5, que habla sobre el adulterio. Les hablan sobre el vivir una vida inmoral. Todo Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 6, del verso 20 al 35, y Proverbios capítulo 7 nos hablan de la inmoralidad sexual. Y los padres son responsables de enseñarle desde antes de los 13 años, poco a poco y de acuerdo a su nivel de edad, poco a poco, cuáles son sus responsabilidades sexuales, qué es lo que tienen que cuidarse. Usted tiene que enseñarle a sus pequeños de 3 años que nadie los puede tocar, que si hay alguien que los toca en sus partes íntimas, que si los tocan en sus partes íntimas, usted debe de saber quién lo hizo. Usted tiene que decirle a sus hijos: hijos, si alguien te toca, si tu hermano mayor, si tu primo, si el tío que viene, si cualquier persona mayor viene y te toca tus partes íntimas, hijo, me tienes que decir. Eso no se hace a los 13 años, eso se hace desde que tienen 3 años. Poco a poco, de acuerdo a su nivel, se va enseñando. Déjeme decirle que los hijos aprenden en Israel, los que practican el judaísmo, aprenden visualmente, aprenden por repetición y aprenden por cantos. Léase en su casa Deuteronomio 11, 18 al 21. Ahí están enseñando a los hijos por repetición se aprenden las cosas. Por ver a los padres hacer algo, y por cantos. Cantos fue una manera de enseñar. Dios enseñó a su pueblo por cantos. Por eso le permitió a Moisés hacer un canto, le permitió a muchos hombres y mujeres de Dios hacer cantos, para que ellos pudieran aprender mejor. Entonces, déjeme decirle que cuando un hijo llega a la adolescencia, a los 12 años, a los 13 años llegan a la adolescencia, todos ellos quieren descubrirse a sí mismos, quieren ser independientes, quieren experimentar. Por eso es el momento de decirles: hijo, a partir de los 13 años ya eres responsable de tus actos. Hijo, si te llevan a la cárcel, mijo, después de que nosotros te dimos una enseñanza, si te llevan a la cárcel, hijo, lo sentimos mucho, amado. Te amamos mucho y estaremos contigo visitándote, hijo, pero tú ya eres responsable de tus actos. No es a los 18 ni a los 20, es desde los 13 años para el pueblo de Israel. Para nosotros debería de ser importante llegar a los 13 años. Otro punto importante en la vida de los judíos es cuando llegan a los 20 años. Vayamos a Números capítulo 1. Números capítulo 1, verso 2. Números capítulo 1, verso 2. El otro punto importante es llegar a los 20 años. Póngame mucha atención. De los 13 a los 20 años es crucial para una persona. Es crucial. En Israel, la mayoría de edad física, no moral, se alcanza a los 20 años. En Israel, la mayoría física de una persona se alcanza a los 20 años. A los 20 años, un joven ya puede ir a la guerra.
En cambio, en los países occidentales desde los 18 años. Por eso vemos a muchos jóvenes queriéndose hacer judiciales, agentes de seguridad, quieren ser policías o soldados. Muchos de ellos todavía ni han madurado físicamente, están todavía siendo guiados por emociones, por pasiones. Y vemos a jóvenes queriéndose hacer policías a los 18 años, cuando todavía no está desarrollada una mentalidad madura, físicamente hablando, no moralmente ni espiritualmente. Pero la mentalidad física se desarrolla a partir de los 20 años. Por eso es que yo le he dicho que cualquiera de nosotros que somos padres, cuando veamos que nuestros hijos de los 20 años en adelante le están sirviendo a Dios y desde luego aman a Dios con todo su corazón, cantemos victoria. Yo cantaré victoria cuando vea a mis hijos amar a Dios, servirle a Dios después de los 20 años. Esa es la mayoría de edad física para el pueblo de Israel. Dice Números capítulo 1, el verso 2. Póngalo por favor. Números capítulo 1, verso 2. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Verso 3. Todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis, tú y Aarón por sus ejércitos. Los que llegaron a los 20 años, los que llegaron a los 20 años ya pueden ir a la guerra. Por eso es que el censo en Israel se hacía y se consideraba que la gente de guerra eran los que tenían 20 años para arriba. El pueblo de Israel se sentía preocupado cuando salió de la esclavitud de Egipto, porque ellos decían: tenemos a muchos niños en brazos, pobres de los niños, pobres de los bebés, van a morir. Pero los mayores de 20 años fueron los que murieron. En primer lugar, porque eran hombres de guerra y se consideraban adultos, físicamente hablando, después de los 20 años. A partir de los 20 años se consideraba una persona adulta en Israel. Entonces, imagínese usted que para nosotros, fíjese, es una contradicción. Es una contradicción. La edad moral debe de ser a los 13 años. A los 13 años nuestros hijos ya deben de ser responsables de sus actos. Y a los 20 se alcanza la edad física, donde se supone que ha madurado el cerebro y ya no están guiados por emociones. Por eso es que vemos a los jóvenes sentar cabeza. A partir de los 20 años vemos a los jóvenes sentar cabeza, tanto mujeres como hombres. Los vemos ser más analíticos, más prudentes, como que les cae el 20 de que la vida es difícil, de que hay que pelear, de que hay que trabajar, de que hay que esforzarse. Es a partir de los 20 años donde los jóvenes despiertan. Si perdieron el tiempo, lo lamentamos, porque muchos antes de los 20 años están cargados de pasiones, están cargados de pura locura. Muchos de ellos hacen cosas emocionales o guiados por sus emociones, y desgraciadamente lo lamentan cuando llegan a los 20 años. Dicen: no he hecho nada, he perdido mi tiempo todos estos años. Por eso es que para el pueblo de Israel los 20 años es la edad física donde se alcanza o donde se comienza a considerar una persona moralmente, físicamente hablando, madura. Como que parece que en ese momento acabó el desarrollo físico. Y efectivamente después de los 20 años ya no crecemos físicamente hablando, ya no crecemos. Empezamos a madurar desde luego en ciertas áreas, pero ahí comienza la madurez. Y el cuarto punto importante en la vida de un judío es cuando llegan a los 30 años. Cuando llegan a los 30 años se le considera a una persona en Israel, los que practican el judaísmo, se le considera el clímax de la edad y de la madurez espiritual. Note, primero es la madurez moral, después la madurez física y después la madurez espiritual. A los 30 años se espera que una persona tenga madurez espiritual. Léase en su casa Números
capítulo 4, verso 3, Números capítulo 4, verso 23 y Números capítulo 4, verso 30, donde se habla de que no podía ser una persona un sacerdote hasta que llegara a los 30 años. Jesús de Nazaret comenzó su ministerio a los 30 años, porque es ahí donde viene la madurez espiritual para los hombres. Muchas mujercitas, muchas amadas mujeres alcanzan su madurez a veces desde los 26 años. A los 26, a los 27 años las mujeres alcanzan la madurez espiritual, pero los hombres no, generalmente alcanzan su madurez a los 30 años. Las mujeres, moralmente hablando, también entre los 12 y los 13 años alcanzan la madurez moral. Y las mujercitas también, las mujeres a partir de los 20 años también, la madurez física es alcanzada. Entonces, escuche esto. Los judíos practicantes, desde que son niños, enseñan a sus hijos, desde que son niños, con 3 enseñanzas importantes. Léase en su casa Deuteronomio 6:4, que habla del Shema de Dios. Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 11, del verso 13 al 21, y Números capítulo 15, del 37 al 41. Repito, estos son los 3 versículos bíblicos que se enseñan a los hijos desde bebés. Repito, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 11, 13 al 21 y Números 15, 37 al 41. Estas son las 3 porciones de la Biblia que se empiezan a remarcar, a repetir, a enseñar a más no poder hasta los 13 años. De los 3 años hasta los 13 años. Léase en su casa esos textos bíblicos para que usted sepa lo que tiene que enseñarle a sus hijos. Y repito, ¿cuáles son las etapas de la vida para un judío? A los 8 días de nacido, a los 13 años, a los 20 se consideran hombres de guerra, y a los 30 años se consideran hombres espirituales, a los 30 años. Y para un judío, la 5ª etapa de la vida es el matrimonio. El matrimonio es un asunto sagrado para los hijos y debe de considerarse desde los 20 años, porque en Israel algunos se casan, escúcheme, algunos arreglan matrimonios desde los 17 años. En Israel se casan los jóvenes desde los 17, 18, 19, 20 años. Para muchos jóvenes practicantes del judaísmo, casarse a los 20 ya es tardarse, ¿ok? Y se espera que cuando tienen 30 años ya sus hijos vienen a la vida y son capaces, espiritualmente hablando, de enseñar a los hijos. Por eso es triste. Escúchame bien, tú joven, adolescente, que te quieres casar y no quieres saber nada de Dios. ¿Cómo vas a madurar espiritualmente? Tus hijos van a necesitar educación espiritual. Entonces, 3 porciones de la Biblia se usan para orar y bendecir a los hijos. Se las doy para que usted las busque en su Biblia y se las ore a sus hijos. Son Génesis capítulo 27. Ahí están modelos de cómo orar por los hijos. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 48. Ahí están modelos para orar por sus hijos, para bendecir a sus hijos. Y Números capítulo 6, 24 al 26, que es la oración que Aarón hacía para bendecir al pueblo. Repito, Génesis 27, Génesis 48 y Números 6, 24 al 26 son oraciones modelos para saber cómo orar y bendecir a tus hijos. Son oraciones modelos para saber cómo orar y bendecir a los hijos. Ok, voy a concluir con unos puntos importantes. Voy a terminar. En primer lugar, las amadas madres solteras, tú no te tienes que preocupar, y mucho menos en estos días, que quizá no estás trabajando, estás en la casa o estás trabajando en tu casa. Tú te preguntarás, ¿qué va a pasar con mi vida espiritual si no hay un varón, no hay un hombre responsable de la vida espiritual de mis hijos? Tranquila, no te preocupes. Dios siempre va a considerar a una mujer que es verdaderamente madre soltera o viuda.
Si tú te arrepentiste de tus pecados, porque dar a luz hijos sin tener un esposo, pues es pecado. Así como dar a luz hijos varón sin tener una esposa es pecado. Es claro que Dios dio el matrimonio entre hombre y mujer para dar a luz hijos, no para que el hombre tuviera hijos y la mujer tuviera hijos aparte. No, para eso Dios dio el matrimonio. Entonces hay que pedirle perdón a Dios por ese pecado. Pero escúcheme esto: Dios siempre llevó por delante a las viudas, a las mujeres que no tenían pareja. Por eso dice Deuteronomio 10, verso 18. Escúchame bien, estas son promesas de Dios para ti que eres viuda, divorciada, madre soltera y estás educando sola a tus hijos. Sería bueno que además de que te congregaras, buscaras a una figura paterna, espiritual, un hombre espiritual, para que pudiera educar a tus hijos en el aspecto espiritual. Pero no estás sola, porque ya tienes a Dios de tu lado. Dice Deuteronomio 10, 18, que hace justicia al huérfano. Están hablando de Dios. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Deuteronomio 10, 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Fíjese qué tipo de personas valora Dios: los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Cuide ese tipo de personas porque Dios los cuida. Y si usted se mete con ese tipo de personas, se mete con Dios, con los huérfanos, con las viudas y con los extranjeros. Ámelos, cuídelos, porque Dios los cuida en primer lugar. También dice Salmo 68:5. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Repito, Salmo 68, verso 5. Esto debe de ser una promesa para todas las viudas, las madres solteras y divorciadas que están criando a sus hijos. Esto debe de ayudarte. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios defiende a los huérfanos y a las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia. Verso 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mire cómo Dios hace habitar en familia a los que no tienen familia, y cómo Dios es defensor de viudas y de huérfanos. Debe sentirse usted feliz, siempre y cuando sea usted una madre que, aunque es madre soltera, viuda o divorciada, se está consagrando a Dios. Espero que no sea de esas madres que meten a esos hombres a su casa, de esas madres que andan picando por todos lados. Siempre se honra a la madre, porque la madre da todo por los hijos. Por eso es que se pena, se castiga más cuando falla una madre que cuando falla un padre, porque se supone que la madre va a estar allí. Y a veces cuando falla una madre se ve más horrible el asunto que cuando falla un hombre. La sociedad está acostumbrada de que los hombres que son padres fallen, pero cuando falla una madre, ahí se castiga más, se condena más. Por eso cuide, amada mujer, su testimonio. Ahorita no es tiempo de andar metiendo hombres a su casa, de andarle trayendo hombres y hombres a la casa a sus hijos. Cuide a sus hijos si los ama. Así Dios la va a defender, así Dios la va a poner por enfrente. Pero si usted es una viuda, una divorciada, una madre soltera que anda en la inmoralidad sexual, en la perversión sexual, cuídese, porque usted va a afectar a sus hijos, va a traer desgracia sobre sus hijos. Sea usted una madre santa, y si ya se equivocó usted, pues pídale a Dios, Dios le va a ayudar, pero que sea en Cristo Jesús, que sea en Cristo Jesús la restauración de su familia. No porque anda usted buscando desesperadamente un hombre para que venga a su casa a estar con sus hijos. No. Isaías 54:4. Isaías 54:4. Esta es otra promesa para las madres solteras, las viudas, las divorciadas, las que están en santidad después de haber tenido un tropiezo. Isaías 54:4 dice: No temas, pues no serás confundida.
y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Así que, ¿qué más quiere una mujer consagrada a Dios cuando está sola? Si Dios te protege, si Dios te cuida, no solamente a ti, sino a tus hijos. Y es importante buscar una figura espiritual que pueda guiar a tus hijos también. Voy a concluir con lo que dice el Nuevo Testamento. Fíjese usted lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1. Póngame mucha atención, porque con esto voy a concluir y voy a dejarte una tarea. Papá, mamá, papito, mamita, te voy a dejar una tarea clave para los que son cristianos. Ya le enseñé lo que los judíos enseñan a sus hijos. Ahora le voy a decir lo que los cristianos además deberíamos de enseñar. Efesios capítulo 6, el verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Note, por favor, note lo que dijo Pablo por el Espíritu Santo. Efesios 6:1, se lo repito. Esto es un consejo que si un hijo leyera su Biblia, lo pudiera escuchar. Pero si el hijo no lee la Biblia, seguramente no va a escuchar esto. Por eso es la responsabilidad de los padres enseñar esto. Tus hijos no van a aprender a obedecer. La naturaleza humana no es para eso. Los hijos no aprenden a obedecer por sí solos. Se les tiene que enseñar y también, si es necesario, disciplinar. Así que dice aquí: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el Señor. No porque el padre puso reglas. Las reglas tienen que ser del Señor, para que tus hijos te obedezcan de mejor manera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora que andamos en tiempos de crisis, la Biblia dice en Mateo capítulo 6: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres que te vaya bien a pesar de las crisis que vienen por enfrente? ¿Quieres que te vaya bien, joven, a pesar de las dificultades de la vida que van a venir mucho más fuertes? Tienes que vivir en la justicia de Dios. Y vivir en la justicia de Dios es obedecer a tus padres. Hay muchos ahorita que están batallando con sus finanzas. Yo te voy a pedir que revises cómo está tu relación con tus padres. Y recuerde que somos los padres los que enseñamos a los hijos a obedecernos. Mi hijo no va a aprender solo. Yo soy el que le tengo que enseñar en casa antes de que se vaya a la escuela. Yo soy el que le tengo que enseñar que él me tiene que obedecer. Y si es necesario, lo tengo que disciplinar cuando no lo haga. Para eso hay que comprar una regla, un cinturón, pero para darle en sus nalguitas. Y dice Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vuelvo a repetir: mis hijos no me van a aprender a honrar si yo no se los enseño. Esto es mi responsabilidad. No crea que los hijos aprenden solos. Esto se enseña en casa. Yo soy el que tengo que enseñarles a respetarme. Si aprenden a respetarme a mí, papá, si aprenden a respetar a mi esposa, que es la madre, van a aprender a respetar a la gente allá afuera. Y van a estar obedientes con cualquier persona cuando salgan a la calle, cuando vayan a la escuela, cuando estén trabajando. Van a aprender a obedecer y a respetar a otras personas, porque eso se aprende en casa. Aprender a obedecer y a respetar, eso se aprende en casa. Para que les vaya bien, creo que esto es lo más importante que debería de considerar un padre. ¿Quieres que tus hijos les vaya bien?
Porque de nada sirve que vayan a estudiar en la mejor escuela, de nada sirve que les enseñes inglés, de nada sirve que les enseñes tecnología para que sean competitivos en el mundo, ahora que es global y que nos estamos acabando. De nada sirve eso si tú no los enseñas a obedecerte y a honrarte. No les puede ir bien. Aquí dice, para que les vaya bien, Efesios 6:3, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Verso 6:4, Efesios 6:4. Y este consejo va para nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mucho cuidado con poner reglas que no son bíblicas. Mucho cuidado con poner disciplina que no tiene que ver con Dios. Por eso es importante que el primero que lee la Biblia sea el papá y la mamá. Ahora, voy a concluir diciéndole que los jóvenes cristianos, los que llegan a los 20 años, ya deberían de haber vencido al diablo. En 1 de Juan 2:13 dice la Biblia, 1 de Juan 2:13, la carta: os escribo a vosotros, padres. 1 de Juan 2:13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos. Ahí está hablando de niñitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Ya se dio cuenta? Repito, 1 de Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Dios. Primero los padres conocen a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes. Aquí esta palabra joven tiene que ver con personas entre 13 y 20 años. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entre los 13 y los 20 años ya puede un joven vencer al maligno. Y mire lo que dice: os escribo a vosotros, hijitos. Esta palabra hijitos es la palabra paidón, que quiere decir niño. Niño entre 3 y 12 años. Os escribo a vosotros, niños o niñitos, porque habéis conocido al Padre. Un niño entre 3 y 12 años puede comenzar a conocer a Dios. Y entre los 13 y los 20 ya debió de estar venciendo al diablo. Dice 1 de Juan 2:14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez, 1 de Juan 2:14: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Un joven entre 13 y 20 años ya debe de tener la capacidad de vencer al diablo con la palabra de Dios. Un joven entre 13 y 20 años ya debería de haberse despachado al diablo con la palabra. Así como mi Jesucristo venció al diablo en el ayuno de 40 días con la palabra. Así un joven entre 13 y 20 años ya debería de haber vencido al maligno. Y escuche esto. Voy a concluir con, mire, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Póngame mucha atención, por favor. Hebreos capítulo 8, el verso 8. Estos consejos finales tienen que ver entonces con el Nuevo Testamento. Esto le compete a la iglesia 100%. Además de lo que aprendimos con nuestros amados judíos en el Antiguo Testamento, ahora quiero que usted entienda para los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque esto es clave. Si tú eres un papá o una mamá que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a estar muy limitado, muy limitada a enseñar a tus hijos quién es Dios.
Por eso es importante. Yo siempre les enseño en esta casa, en esta iglesia, yo les enseño a buscar el bautismo del Espíritu Santo. No me confunda con el don de lenguas. El don de lenguas es otra cosa. La señal inicial de que fuiste lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. El día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo y todos hablaron en nuevas lenguas como señal inicial. No se estaba hablando del don de lenguas. El don de lenguas es otra cosa. Eso está en 1 Corintios 12. Ese es el don de lenguas. Pero la señal inicial de haber sido bautizado por el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y esa es la señal de que Dios te bautizó. A lo mejor jamás vuelves a hablar en lenguas, pero cuando hablas lenguas es la señal de que Dios te bautizó con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante, papá, mamá, ser lleno del Espíritu Santo? Porque eso cubre todas tus imperfecciones como papá y como mamá. Y sobre todo vas a salir victorioso, victoriosa, a pesar de que muchas cosas no hagas, a pesar de que tengas problemas de no conocer bien la Biblia. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes todo. Escuche esto, Hebreos capítulo 8, que es una apología para que el pueblo de Israel aprendiera que el cristianismo con Cristo Jesús era precisamente lo que Dios había establecido. Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 8:9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8:10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Verso 8:11. Póngame atención, esta es la clave de lo que le voy a decir. Hebreos 8:11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Escuche lo que acaba de decir el autor de Hebreos. Repito, Hebreos 8:10. Hebreos 8:10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esto es para nosotros como iglesia. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿De qué está hablando? Esto proviene de Jeremías. El profeta Jeremías fue el primero que dijo esto. ¿Por qué lo dijo? Porque después del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando recibimos el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos guía a toda verdad, nos redarguye de pecado, nos corrige, nos instruye. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu de Dios es Dios en la tierra. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, habitando en nuestros corazones. Es cierto, tenemos que aprender el Antiguo Testamento, porque Dios habló desde ese momento, pero con su Espíritu Santo viviendo en nosotros, no será necesario enseñarle a un hijo. Por eso es importante que no solamente yo tenga el Espíritu Santo como papá, sino también mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean bautizados por el Espíritu Santo antes de los 8 años. Yo oro para que mis hijos sean llenos del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo viene a sus corazones, le repito, versículo 8:11, Hebreos 8:11: y ninguno enseñará a su prójimo, es decir, a su hijo.
o a cualquier persona cercana. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, como muchos padres ahora hacen, quieren que sus hijos conozcan a Dios. Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero ¿de qué está hablando el autor de Hebreos? Del Espíritu Santo. El pacto que Jesús hizo con nosotros no solamente fue perdonar nuestros pecados por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua, sino también por el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 38, tenemos las 3 llaves para entrar al reino de los cielos: arrepentimiento de pecados, bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret y ser bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una opción, es para mí como padre y para mis hijos. Él es el que nos ayuda a conocer quién es Dios, porque es Dios mismo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Dios mismo. Por lo tanto, yo voy a pedirle, por favor, que vaya conmigo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, el verso 4. Tito capítulo 2, verso 4. Por lo tanto, hago un resumen. Ya escuchó los consejos de la cultura judía. Muchos de ellos son importantes, son bonitos. Los judíos aprenden por el ejemplo, visualmente. Dice más tu conducta que tus palabras. Los judíos aprenden repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así dijo Dios: y lo repetirás a tus hijos, en el camino, en la casa, cuando se vayan a acostar. Y los judíos aprenden por cantos, por música espiritual que habla de algún mandamiento. Así aprenden los judíos. Ya le di consejos y ya le mostré las 5 etapas que los judíos consideran para un hijo: los 8 días, los 13 años, los 20, los 30 y casarse. Casarse puede ser desde antes de los 30. Estos 5 puntos son valorados en la vida de un judío. También ya le hablé de que todo comienza con el nombre. Póngale un buen nombre a su hijo, un nombre que hable de Dios. Busque el nombre de un personaje que haya terminado bien. Y sobre todo, ore a Dios para que le muestre cuál será el carácter de su hijo. Los hijos se instruyen de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su personalidad. Y finalmente también dije que Dios protege a las viudas, a los huérfanos, a las madres solteras y a sus hijos cuando la mujer se consagra y busca a Dios de corazón. Conságrate. Deja de ser picaflor y de andar en la lujuria. Conságrate por tus hijos. De a Dios, Dios te dará lo que necesitas, pero primero conságrate para que tus hijos amen a Dios. Y ya le enseñé que en el Nuevo Testamento tenemos que enseñarle a los hijos. Los hijos no aprenden solos. Repito, tenemos que enseñarles a honrarnos y a respetarnos y a obedecernos. Si lo hacen en casa, lo harán fuera de la casa. Cuando tú veas a un hijo rebelde que no se sujeta a nadie, ni a su compañero de trabajo, o a su jefe, a su patrón, ni al gobierno, ni al presidente, ni a nadie, es porque esa persona nunca fue enseñada en su casa a obedecer y respetar las autoridades. Y leímos que el bautismo del Espíritu Santo es importante. El bautismo del Espíritu Santo es importante. Mis hijos son enseñados por el mismo Espíritu de Dios. Mis hijos van a conocer lo bueno y lo malo por el Espíritu Santo que mora en ellos. Y Dios dice que en los postreros días, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que el Espíritu Santo es para todos los hijos, para ti papá, para ti mamá. Y una vez que tú lo tengas, una vez que hayas recibido tu Pentecostés, vas a querer que tus hijos lo tengan, porque eso es lo que hace que te mantengas firme en la fe. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu.
Pero finalmente, Tito capítulo 2, verso 3. Todas las cosas que quieras enseñar, todas las cosas que quieras decirle a tus hijos, las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, no servirán si no tienes integridad, si no vives de acuerdo a lo que Dios enseña. Muchos padres son bien hipócritas. En la iglesia se comportan de una manera, cuando están delante de la gente se comportan de otra, pero cuando están en casa y nadie los ve, parece que son hijos del diablo. Por eso tus hijos entran en confusión y dicen: bueno, mi padre ama a mi madre en la iglesia y aquí la maldice, la golpea. Bueno, ¿esa fe que proclaman mis padres es real o falsa? Hay muchos jóvenes que después de los 18, de los 20 años se apartan. Algunos desde los 13 años se apartan de Dios porque nunca vieron buenos ejemplos en casa. Por eso Tito, que es uno de los pastores de la iglesia primitiva, recibió una carta de Pablo, y Pablo le dijo a Tito, capítulo 2, verso 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una anciana está para enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Verso Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué muchos hijos blasfeman de la palabra de Dios? Porque nunca vieron cristianismo en casa. Nunca vieron ni al papá ni a la mamá hacer cristianismo. Nunca vieron una muestra de amor. Así como Cristo Jesús amó a la iglesia, que es la esposa, así el marido ame a su mujer. Nunca vieron eso en casa. Eso es lo que echa más a perder a los hijos. Todas las enseñanzas que podamos darle no sirven de nada cuando tu papá no muestras que amas a tu esposa delante de tus hijos, y de a de veras, no solamente cuando estás en la iglesia, no solamente cuando estás delante de la gente, porque hay gente tan bipolar que solamente para quedar bien se portan bien, pero cuando están en casa maldicen, golpean, maltratan. Mujeres insujetas y rebeldes, hombres carnales, mundanos. ¿Y qué crees que ve tu hijo? ¿Y ahora? ¿Por qué se pelean? Acabamos de venir de la iglesia, estaban agarrados de la mano, levantaron las manos y gritaron aleluya, y ahora están en la casa aventándose los platos, aventándose la comida. ¿Qué porquería de cristianismo tienen mis padres? Yo creo que eso no funciona. Yo no quiero ser como ellos. ¿Sabía usted que hay muchos que dejaron herencias espirituales negativas a sus hijos? Yo conocí a una amada mujer practicante del espiritismo que amaba mucho a su esposo. Era muy raro. El esposo siempre borrachón, pero los hijos quisieron seguir con el espiritismo de su madre, a pesar de que eso es una secta y eso es ocultismo. Quisieron seguir practicando la religión de la madre porque veían a la madre comportarse bien. ¿Cuántos son idólatras porque su mamá y su papá lo fueron y vivieron aparentemente en buena relación a pesar de ser idólatras? Los hijos quieren ser lo que quieren ser los padres. Un hijo quiere ser médico cuando su padre es médico y ha sido un buen hombre con su padre o con su madre. Los hijos quieren ser lo que tú eres cuando son grandes, porque tú les has dado un modelo. Tú has sido un modelo, tú has sido un buen ejemplo. Tengo yo un gran reto. Yo quiero que mis hijos le sirvan a Dios. Mis hijos no le van a servir a Dios si yo soy mal padre y mal esposo. Esa es la realidad. Por eso dice aquí, verso Tito 2:6: exhorta a sí mismo a los jóvenes
a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ya se dio cuenta por qué tanta gente se burla del cristianismo? Tú que estás sentado junto a esa persona que te invitó a ver este programa, tú que no quieres ser cristiano porque conoces a muchos malos cristianos, ¿sabes por qué blasfemas el nombre de Jesús? Por los malos testimonios, por todas las cosas horrendas que has visto de cristianismo. Por eso no quieres saber nada de Dios. Seguramente así hay muchos hijos que no quieren saber nada de Dios por los malos testimonios que vieron en su casa. Esa es la realidad. Yo voy a pedirte con todo mi corazón que cierres tus ojos. Voy a hacer una oración. Lo que acabo de enseñar no es fácil, no se puede practicar de la noche a la mañana, es un proceso, pero todo comienza con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos guía a toda verdad. Y cuando un padre y una madre fueron bautizados por el Espíritu Santo, va a ser más fácil educar, enseñar, disciplinar a los hijos en el camino de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando ellos lo reciban, les hará conocer a Dios. Acuérdese, conocer a Dios es un milagro y viene cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido, en primer lugar, por todo padre y toda madre que están viviendo un cristianismo en casa que es llamativo, un cristianismo en casa que sugiere que tanto papá y mamá están en la verdad. Te doy gracias por aquellos padres que están ahorita en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, y que han guardado su carácter por agradar a Dios y a los hijos que los están mirando. Te doy gracias por el papá que viene y abraza a su esposa y la besa y es proveedor, cariñoso con su esposa, y sus hijos lo miran y se ponen contentos porque su padre ama a su madre. Te doy gracias, Padre, por esas mujeres sujetas, y tú que me estás escuchando, que juzgas, que te sientes tan poca cosa y has sido rebelde como mujer. Lo que acabo de decir parece locura para ti porque no has nacido de nuevo. Hay mujeres que cuando hablamos de la sujeción se enojan y dicen, eso es machismo. No estoy hablando de machismo, pero hablar de este tema es como hablar de colores a un ciego. Así que si es usted una mujer que dice, eso es una tontería, por eso no quiero ser cristiana, eso de estar sometidas, eso de estar sujetas, eso de respetar a los maridos, eso no lo creo. Pues esa es tu naturaleza de rebelión, y no has nacido de nuevo. Por eso es que lo que platicamos te es locura. Y no te culpo, necesitas nacer de nuevo para poder entender esto. Por eso es importante que le entregues tu vida a Jesús, y Él mismo te va a revelar cómo Dios quiere que vivas. Señor Jesucristo, yo te pido por aquellas mujeres que son sujetas y respetan a sus esposos, porque es así como la iglesia respeta a Jesús, es como la iglesia está sujeta a Cristo. Así las mujeres están sujetas a sus maridos. Y eso es maravilloso delante de los hijos, porque cuando un hijo ve que la mujer respeta a su esposo, ese niño, esa niña dicen, yo quiero cuando me case a una persona como mi madre, a una persona como mi padre. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga. Ven, precioso Espíritu Santo, ven sobre cada persona, aquellos que me están mirando, y que lo que acabo de enseñar no les es locura, sino realidad de la palabra de Dios. Señor, ayúdalos, porque no es fácil ser padre y madre en los últimos tiempos. Yo quiero que mis hijos vayan al cielo, yo quiero que mis hijos te sirvan, quiero que sean los hijos del arrebatamiento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido
pido, Señor, en esta hora por todos los padres, las madres solteras, las viudas, las divorciadas y todos los que están echándole ganas en la fe. Te pido que los apoyes, que los esfuerces, que los estimules, que los afirmes, porque ellos son ejemplos para que la gente te conozca. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña quién eres tú. Gracias, Padre. Ven sobre cada persona, dales consuelo, dales de tu gracia para hacer lo que no podemos hacer. Queremos entregarte buenas cuentas, Padre. Yo no canto victoria hasta que mis hijos tengan más de 20 años. Si tú me permites todavía vivir esos días, yo quiero ver a mis hijos amándote y sirviéndote y yéndose al cielo con nosotros. Te doy gracias, Padre, por todos los hijos obedientes y respetuosos y los que honran a sus padres. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres el mejor Padre del universo. Te adoramos y te exaltamos, Dios bueno. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.